Buenas tardes, mi nombre es Cindy Garza, alumna de la carrera de Psicología. Vamos a dar inicio a la materia de métodos aplicados a la Psicología 2, con un breve resumen del capítulo 3, llamado Métodos y técnicas empleados en la investigación y el trabajo profesional. Vamos a hablar de los métodos psicológicos. Se menciona que existen dos métodos psicológicos. Uno es el método para la investigación y el otro el método para la intervención. El propósito del método para la investigación es estudiar algún fenómeno para tener un mejor conocimiento sobre él, y el método para la intervención son los utilizados para producir modificaciones en el comportamiento de las personas. Nos habla también de la observación. Se menciona que la observación es el método que más se ha usado a lo largo de la historia y que posee diferentes variantes. Entre ellas se encuentran la observación natural, que es aquella que se da sobre algún fenómeno psicológico directamente en el ambiente natural, la observación de laboratorio, que se desarrolla bajo condiciones sumamente controladas, la observación anecdótica. Su objetivo es captar cualquier variable que pudiera estar relacionada con un hecho en particular. Observación por periodos de tiempo fijo. Son las observaciones que se dan cada determinado tiempo. Observaciones por periodos de tiempos variables. Son los tiempos que han sido escogidos al azar para observar algún fenómeno. Y la observación por evento, que es cada vez que se presenta un evento para ser estudiado. Posteriormente se nos menciona acerca de tres métodos, que es el preexperimental, cuasi experimental y el método experimental. En este caso, los dos primeros se refieren a las comparaciones que se realizan sobre investigaciones ya realizadas, y el método experimental se refiere a la investigación que se da en un ambiente controlado. Posterior a esto, nos hablaba también de la introspección. La introspección se refiere al estudio que se realiza sobre nosotros mismos. La entrevista, que es otro de los métodos que se nos menciona, nos indica que no solamente los psicólogos la utilizan. Esta se utiliza para la selección de personal o de alumnos, y en cuestión al área clínica es una herramienta de diagnóstico muy efectiva y también en los procesos sociales. La entrevista se clasifica en tres: entrevista abierta, cerrada y semiabierta. En la entrevista abierta no existe un guión de por medio. La cerrada se tiene una guía y en la semiabierta es un guión flexible. Posterior a esto nos habla del método psicofísico. Se menciona que este método se ha utilizado para el estudio de las relaciones entre estímulos externos y reacciones sensoriales entre ellos. Estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con la que éste es percibido por parte del observador. Su objeto es poder hallar un escalamiento en donde pueda colocarse esta relación. La investigación psicofísica se centró inicialmente en el sentido de la visión durante el siglo XIX, pero su interés rápidamente se expandió a los demás sentidos, y entre los más comunes se encuentran el método de los límites, que son dos intensidades de un mismo estímulo, mínimo y máximo. Método de los estímulos constantes, también se establecen límites mínimo y máximo al azar y no se utiliza un orden. Y los métodos de ajuste, el observador es quien regula la intensidad del estímulo que se está evaluando. Aquí se nos presentan algunos métodos psicológicos. Vamos a dar una breve descripción de ellos. El primero que se nos menciona es la asociación libre. Se nos menciona que esta es sin filtros, sin restricción, trabaja mediante pensamientos, sentimientos, recuerdos, ideas e imágenes y no posee un orden. Posterior a esto se nos habla de la interpretación de los sueños. Esta es una realización alucinatoria de deseos reprimidos. Se descubren frustraciones y sentimientos que la persona tenga reprimidos. Se interpreta el significado de los conflictos y motivaciones del sujeto. Posterior, nos habla de la hipnosis, que es un estado de la alteración de la conciencia. Sirve para recordar y verbalizar. Y por último tenemos a la psicometría, que mide funciones mentales en general y características psíquicas del individuo. Y hasta aquí terminamos con el resumen del capítulo 3. Gracias por su atención.